¿Aló? La pregunta, ¿por qué las personas al morir se van al infierno? ¿Por qué las personas, una vez que mueran, por qué se van al infierno? ¿Cuál es la causa del por qué las personas al morir se van al infierno? ¿Cuál es la causa por la cual las personas al morir se van al infierno? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se dejó cargar con los pecados que toda la humanidad vamos a cometer, todos los seres humanos, hasta que nos muramos, de generación en generación, para darnos salvación. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos salvó el alma. El alma que pecare, esa morirá, ha dicho Dios. Pero Cristo, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados y así nos salvó, nos dio la vida eterna. ¿Está operando el micrófono inalámbrico? ¿Alguien me podría decir si está operando? ¿Está funcionando el micrófono inalámbrico? ¿Alguien podría responder? ¿Hacer un comentario? En este momento en que estoy alejado de la pizarra, está operando el micrófono inalámbrico, se está escuchando a través del micrófono inalámbrico. ¿Está escuchando bien? ¿Se escuchan los golpecitos del micrófono? ¿O no? ¿Alguien me puede decir para poder hablar a través del micrófono inalámbrico? ¿Alguien me puede responder? Funciona bien. Me voy a sentar entonces. ¿Por qué las personas al morir se van al infierno? La respuesta siempre está en la Biblia. Es por no creer. Por no creer. Acá en Juan capítulo 8, versículos 31 al 44 o al 45, tenemos la siguiente lectura. Miren ustedes lo que ocurrió con unos judíos que habían creído en Cristo. O sea, creer que cuando Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, ese anuncio de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Si son nuestros pecados los que nos condenaban. Eran nuestros pecados, eran en tiempo pasado, eran nuestros pecados los que nos condenaban el alma a la muerte. Pero el anuncio es, Cristo murió por los pecados de nosotros. La muerte es la condena, muerte, la muerte del alma. Pero Cristo vino al mundo a sustituirnos en la cruz. Y Él murió en vez de nuestras almas, en vez de que nuestras almas muriesen por nuestros pecados. Cristo experimentó lo que nuestras almas debían experimentar en justicia, la muerte. Ya hemos visto nosotros en Mateo 27 y en Juan 19 que lo que puso en la cruz Cristo fue la vida de su alma. La vida de su alma, dando cumplimiento completamente a lo que el Padre le había encomendado. Era la misión de salvación. Por sustitución. Alma humana condenada a la muerte por sus pecados, sustituida por el alma de Cristo. Alma por alma. En obediencia al principio de Éxodo capítulo 21, versículo 23 en adelante. ¿Cierto? Si hubiere muerte, pagará vida por vida. Así es satisfecha la justicia de Dios. Si es un ojo, por otro ojo. Si es un diente, entonces por otro diente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Algo de cierta especie será sustituido por algo exactamente de la misma especie, si no, no es válida la sustitución. Y la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución. ¿Qué es lo que está condenada de parte de nosotros por pecar? Nuestra alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, en obediencia a este principio de Éxodo 21, el principio está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Si hubiere muerte, en el caso que fuere la muerte, entonces pagarás vida por vida por vida. No es cuerpo por alma, no es sangre por alma.
no es válido para Dios. No se cumple el principio de Éxodo 21, versículos 23 al 25. Dice el Señor en su principio, si hubiere sustitución, para que hubiere restitución, tendrá que ponerse algo que es de cierta especie, que está condenada a la muerte. Eso tendrá que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, para que sea válido. En el caso que fuera un alma humana, la sustitución tendrá que ser por otra alma. Esta otra alma tendrá que padecer en justicia lo que esta alma debe padecer, para que quede satisfecha la justicia de Dios, alma por alma. Nuestro Dios nos hizo en el huerto, ¿cierto? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba Cristo. Estaba el Padre Celestial, el Espíritu Santo y Cristo, la Trinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el alma humana es semejante al alma del Señor Jesucristo, porque somos el soplo. En Génesis 2:7 dice la Escritura que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Somos el soplo de Dios, venimos de la misma sustancia de Dios. Somos el soplo. Venimos del Espíritu Santo del Señor. Entonces, por supuesto que nuestro Señor Jesucristo era el pariente cercano que podía redimir. Y lo hizo el Señor. El Padre le encomendó poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas. Como el Señor Jesucristo tiene el poder de que una vez que le sea quitada su vida, Él la puede volver a tomar, nuestras almas no tienen ese poder. Si al alma humana le quita la vida y va a la muerte, no puede volver a la vida el alma. Va eternamente, a existir eternamente en estado de muerte. No puede volver a tomar su vida por sí sola el alma humana. Pero Cristo es el que puede. Es por eso que el Señor dijo en Juan 10, versículos 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo tengo ese poder. Yo tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar. La vida de mi alma. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Uno se preguntará, ¿cuál mandamiento? Que yo ponga la vida de mi alma. Para yo ser enjuiciado en vez de ustedes. Por los pecados de ustedes. Porque los pecados de ustedes, de sus almas, van a serme cargados a mí. En cumplimiento de Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados de la raza humana fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, dándose cumplimiento a Isaías 53:6. De hecho, en Isaías 53, ese capítulo inicia con la siguiente pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí está hablando la Trinidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí tú ves que inicia Isaías 53 con esta pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Cristo murió por los pecados de nosotros. Sobre él, sobre su cuerpo, fueron cargados todos los pecados de nuestras almas. Todos. No quedó ningún pecado que la raza humana cometerá desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, que no le fuese cargado a la persona de Cristo. Porque Cristo vino a salvar las almas. Lucas 9:56. Cristo lo dijo. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Las almas. Porque son las almas las que están condenadas a la muerte. Y como Dios ha puesto eternidad, Eclesiastés 3:11, ahí dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad al corazón de los hombres, al corazón de ellos. Cuando se habla de corazón, en la Biblia se está hablando del alma. Entonces, el alma tiene existencia eterna. Cuando le es quitada la vida al cuerpo, el cuerpo muere y deja de existir. Cuando le es quitada la vida al alma, el alma sigue existiendo, pero en estado de desamparo eterno. Esa es la muerte del alma, quedar desamparada eternamente por los siglos de los siglos, sin que jamás el Señor venga en auxilio de esa alma. El alma quedará errante en el lago de fuego, desamparada eternamente. Por más que clame el ser humano, jamás el Señor vendrá en su auxilio. Jamás será amparada por Dios. Quedará desamparada para siempre, porque el alma tiene existencia eterna. Si ese es el problema de la gente atea. Que ellos piensan que con la muerte física se acaba todo.
comamos y bebamos que mañana moriremos y dejamos de existir. No, no se deja de existir. El alma es nuestro yo. Y el alma es invaluable. El Señor dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y ya tenemos la historia del rico insensato, que había un hombre rico cuya heredad había prosperado mucho. Lo que pasa es que sus graneros eran pequeños y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque mi heredad ha producido mucho fruto, pero mis graneros son pequeños. Entonces él se estaba proyectando solamente en esta vida terrenal. Él jamás pensaba en lo que ocurría después de la muerte. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y meteré todo lo que ha producido mi hacienda, mi heredad, en estos graneros. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio. Qué tremendo que el Creador nos diga a nosotros, tonto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro en esta vida y no es rico para con Dios. ¿Cuántas personas ya han muerto? ¿Usted ha tenido algún abuelo, algún bisabuelo, algún tío que ya murió? ¿Dónde partió su alma? ¿Por qué las personas al morir van al infierno? Por no creer en la salvación de Cristo. Nada más que eso. Cada vez que tú en la Biblia, en la palabra de Dios, encuentras la condenación, nunca es por los pecados. Nunca. Cuando tú encuentras la palabra condenación, siempre está vinculada al no creer. No a los pecados. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la dádiva. Una dádiva es un regalo inmerecido, que no te lo mereces. Yo no me lo merezco. Siempre la condenación está vinculada a la incredulidad. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Jamás el Señor dice el que fuera un pecador, el que no dejare el pecado, el que no guardare santidad será condenado, el que no dejare el pecado será condenado, el que fuera un tibio será condenado, el que no tuviere fervor y fuera un tibio será condenado, el que no perseverare será condenado. No dice eso el Señor. Habiendo consumado la obra de salvación en la cruz, cuando el Señor Jesucristo resucita el tercer día y aparece a sus discípulos, antes de que el Señor ascendiera a los cielos, habiendo consumado la obra de salvación en la cruz, el Señor dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Evangelio significan buenas noticias de salvación, que están escritas en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo recibió el Evangelio del Señor, para que el apóstol Pablo lo predicara a los gentiles. De hecho, en Romanos 2:16, el apóstol dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, el evangelio, este anuncio, el Señor se lo entregó a Pablo para predicarlo a los gentiles. Y dice Pablo, en 1 Corintios 15, del 1 al 5, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, ¿ya? En el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos si os agarráis, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ese es el anuncio. Isaías 53 parte con la pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y este es el anuncio que el Señor se lo entregó a Pablo para predicarlo a los gentiles, a nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, listo, nos salvó, nos dio vida eterna. Si en vez de mí, en vez de mi alma, Cristo sustituye mi alma, se pone en lugar de mí, toma mi lugar, y en lugar de ustedes su alma, y Él se deja cargar en su cuerpo con los pecados que su alma y mi alma lo hemos de cometer todo el tiempo que vivamos en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, para Él pagarlos todos, uno a uno, sin que quedara ningún pecado que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, que no fuese pagado por Cristo en la cruz. Y Él es objeto de la condena, muerte del alma, el alma que pecare esa morirá, y a Cristo le es quitada la vida de su alma. Muere el alma de Cristo por nuestros pecados, pero luego Cristo vuelve a tomar la vida de su alma. Si eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. Mateo capítulo 27, versículo 46 en adelante. Y cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el Padre Celestial desampara al Hijo. Separación. Lo que nunca había ocurrido en la eternidad. Dios Padre y Dios Hijo separados.
por causa de los pecados de nuestras almas que estaban en el cuerpo de Cristo. Eso es thanatos, muerte. ¿Qué está condenado en nosotros? Nuestra alma. ¿Por qué causa? Por nuestros pecados. Pero nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo, para pagarlos Él, para que no nos pagaran nuestras almas. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Cuando todos los pecados de nuestras almas, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, le fueron imputados penalmente a Cristo, Él lo quiso hacer. Él quiso voluntariamente, por amor a nuestras almas, dejarse cargar penalmente con nuestros pecados. Entonces, ¿cómo se condenan los pecados? Con el thanatos, con la muerte del alma. Y muerte del alma es el alma desamparada, separación. Entonces el que fue desamparado en la cruz fue Cristo, por causa de nuestros pecados. Esa es la muerte del alma. Así muere el alma humana. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo deja de existir. Cuando le es quitada la vida al cuerpo físico, el cuerpo muere y deja de existir el cuerpo, se agusana, se hace polvo. Pero no es así con el alma humana, porque el alma tiene existencia eterna, el existir eternamente, eternidad. Dios ha puesto eternidad al alma. Eclesiastés 3:11. Entonces, cuando le es quitada la vida al alma, muerte del alma, el alma sigue existiendo, desamparada para siempre de parte de Dios. Esa es la muerte, es lo que no tiene que ocurrir. Cuando en el camino, aquí en el camino ancho, hay muerte espiritual, le es quitada la vida al espíritu humano, y el ser humano muere espiritualmente, hay promesa de nacer de nuevo. Porque cuando le es quitada la vida al espíritu, muere el espíritu, eso es muerte espiritual, el ser humano, Dios puede hacerle nacer su espíritu de nuevo. O sea, hay solución para la muerte espiritual. Si el cuerpo muere, le es quitada la vida al cuerpo, muerte física, hay solución. Porque el Señor ha prometido en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma, y yo le resucitaré, su cuerpo físico, en el día postrero. O sea, si le es quitada la vida al espíritu, muerte espiritual, hay solución. Si le es quitada la vida al cuerpo, muerte física, también hay solución. No hay solución si le es quitada la vida al alma. No hay solución, porque eso es eterno. La muerte es eterna. El alma que pecare, esa morirá. Y el alma tiene eternidad, existir eternamente. La muerte del alma es el desamparo eterno. Siguiendo existiendo el alma por siempre, por los siglos de los siglos, desamparada eternamente. Sin nunca más Dios ir en auxilio de esa alma. Esa alma estará solitaria en la eternidad en el lago de fuego, absolutamente solitaria existiendo, desamparada por Dios, con ausencia absoluta de todo lo que ha creado Dios y de lo que seguirá creando Dios. Nunca más el alma verá el sol, nunca más oirá a otra alma. Estará en el completo desamparo, en soledad eterna. Todo lo que era caminar en este mundo, beber agua, comer, escuchar el sonido de los pajaritos, o la tierna voz de los pequeñitos, o conversar con otro ser humano, se acabó para siempre. ¿Entiendes eso, mi querido amigo? El alma existiendo eternamente, absolutamente desamparada por Dios por los siglos de los siglos de los siglos, desamparada, porque el alma existirá eternamente en estado de desamparo eterno. Eso es muerte eterna para el alma, desamparo. Cuando Cristo en la cruz fue cargado con todos los pecados que le quita la vida a nuestras almas, para que no le fuese quitada nunca la vida a nuestras almas por ningún pecado que cometamos, o sea, darnos vida eterna, dejarnos con existencia eterna en estado de vida eterna, nunca más que le fuese quitada la vida al alma humana por ningún pecado, porque Cristo se encargó de que todos los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida, Él se aseguró de dejárselos imputar a Él, en su cuerpo, para Él pagarlos todos, y que por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, mientras nuestras almas estén en el cuerpo, nosotros tengamos que pagar por esos pecados, siéndonos quitada la vida de nuestras almas, para asegurarse el Señor de darle cumplimiento a lo que Cristo nos prometió en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre, sus cuerpos físicos. Para asegurarse el Señor de darle cumplimiento a lo que nos prometió, Él se tuvo que asegurar, el Señor, de dejarse cargar con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para dejarnos absolutamente incondenables penalmente, que nunca nos fuese quitada en la vida de nuestras almas. Entonces, cuando estaban todos los pecados cargados en el cuerpo de Cristo, los pecados de nuestras almas, entonces el Padre los desamparó. El Padre Celestial sufrió. Ustedes no piensen que no sufrió. En Juan capítulo 14, el Señor nos está demostrando que siempre ha habido unidad eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Cuando Felipe le dice al Señor,
Muéstranos al Padre y nos basta. Si tú nos muestras al Padre, Señor, nos basta para creer. Entonces el Señor le dice a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No creéis? Unidad eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Eternamente unidos, uno solo. Dios Padre y Dios Hijo. Pero en la cruz del Calvario, esa unidad eterna se rompió. Eso es muerte. El alma de Cristo fue desamparada por el Padre. Lo que jamás había ocurrido en la eternidad. Uno tiene que entender el alto precio que tuvo que pagar Cristo para salvar nuestras almas. Para que nuestras almas no le fuese quitada nunca la vida. Que nunca fuese desamparada por Dios. Entonces, en Juan capítulo 19, o volviendo a Mateo 27, en Mateo 27, versículos 46 y 47, el versículo 46 dice que desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, más o menos 3 de la tarde, todo el globo terráqueo se oscureció. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, oscuridad sobre todo el planeta Tierra. ¿Saben lo que estaba ocurriendo allí? Todos los pecados de las almas humanas creadas por Dios le fueron todos cargados penalmente a Cristo, a su cuerpo. Tanto se cumplimenta Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Entonces, por esa razón, el Padre lo desamparó. Así se pagan los pecados, con el desamparo eterno. Y allí, en Mateo capítulo 27, versículo 46, Cristo le dio cumplimiento al Salmo 22. En el Salmo 22, lleno del Espíritu Santo, el rey David dice, versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Eso es una homologación a la eternidad. Ahí se está haciendo alusión a lo eterno. De día y de noche, de día y de noche. Entró el Señor en muerte eterna, en separación, tanatos, abandono, desamparo. Eso es muerte. Pero recordemos que el Señor tiene un poder. Nos está diciendo el Señor eso en Juan 10, versículos 17 y 18. Él tiene poder para volver a tomar su vida. Nadie lo tiene, y Cristo lo tiene. Y el Padre le encomendó que Cristo pusiese la vida de su alma para experimentar la muerte del alma, pero luego Cristo tenía el mandamiento de volver a tomar su vida. Si Cristo no hubiese vuelto a tomar su vida, a volver a la vida con el Padre, jamás habría pensado que estaba todo consumado. No le había sido quitada la vida de su cuerpo. Tenía vida física todavía el Señor. Juan 19, versículos 27, 28 y 29. El Señor, en Juan capítulo 19, versículos 26, 27, 28, hasta el 30. Por eso es que uno tiene que anotar Mateo capítulo 27, versículo 26, 27, y luego Juan capítulo 19, versículos 26, 27, hasta el 30. Entonces, Mateo capítulo 27, uno va a Mateo capítulo 27, el evento mismo de la crucifixión. Mateo 27, versículo 46 y 47. Versículo 46. No, versículo 45. Entonces uno tiene que anotar, para entender la salvación de nuestras almas, cómo fue que ocurrió, uno tiene que anotar y estudiar Mateo capítulo 27, versículo 45 en adelante. Y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta cerca de las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, bueno, ahí se cumplió la carga penal, o sea, la carga penal, la condena penal en la muerte del alma, de todos nuestros pecados. Entonces, versículo 46, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, entonces el Padre ahí lo desampara. Porque Él tenía que experimentar la condena por los pecados que estaban en Él, que eran nuestros pecados, los estaba pagando Cristo. Y los pecados se pagan con el desamparo, muerte, separación. Esa separación tiene que ser eterna.
Por eso en el Salmo 22 es la expresión de día y de noche. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Lo dijo en arameo para que los israelitas que estaban ahí entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor entró en muerte. Fue desamparado por el Padre. Lo que nunca antes había ocurrido en la eternidad. Había perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero allí en la cruz, por causa de nuestros pecados, el Hijo fue desamparado por el Padre. Desamparo, muerte, separación, muerte del alma, muerte del alma. En Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículos 27, dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. En el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre, poner atención, el Señor estaba con vida física todavía en la cruz. Había experimentado la separación. Pero tenemos que entender que el Señor había vuelto a tomar su vida. Esto es algo que no se percibe muy bien. Hay que entenderlo. Cristo había consumado lo que el Padre le había encomendado. El Padre le había encomendado, para salvar nuestras almas, que Cristo pusiese la vida de su alma para experimentar la muerte del alma, pero luego volver a tomar su vida, volver a estar unido al Padre, volver a la vida. Versículo 26 de Juan 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Cuando el Señor estaba hablándole a María, le estaba hablando en su calidad de salvada. Ya estaba salvada María. Ya estaba salvado Juan. Ya nos había dado la vida eterna. Ya había cumplido lo que nos había prometido en Juan 10, 28. Antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 10, versículo 28, Cristo había dicho, y yo les doy vida eterna. Y no morirán para siempre sus cuerpos físicos. Créanme que cuando sus cuerpos físicos mueran, no será para siempre. No morirán para siempre sus cuerpos físicos, porque yo se los voy a resucitar cuando sea el día postrero, conforme a Juan 6:40. Esto es lo que nosotros tenemos que creerle al Señor, porque el Señor no miente. Entonces el Señor ya nos había dado vida eterna en la cruz. Él ya sabía que estaba todo consumado porque había consumado lo que el Padre le había encomendado. Poner la vida de su alma para experimentar la muerte por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo, pero luego volver a tomar la vida de su alma. Entonces el Señor en esa condición le habla a María y le habla a Juan. Juan y María y toda la raza humana ya estábamos con nuestras almas salvadas. Mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28 es clave. Después de esto, después de haberle dicho a María, he ahí tu hijo, y al discípulo que es Juan, he ahí tu madre, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba consumado la muerte eterna. Ya no hay más muerte eterna. No hay más. En ese momento el Señor le puso cumplimiento, le dio cumplimiento a lo que estaba escrito en el libro del profeta Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y en la cruz hubo la muerte eterna, esa fue muerta. Cristo mató la muerte. No hay más muerte para nuestras almas. Cuando Él volvió a tomar su vida, ¿cierto? Había puesto su vida, la de su alma, experimentó la muerte por nuestros pecados, la separación, el desamparo, le fue quitado el estar unido al Padre, eso le fue quitado al Señor, pero luego volvió a tomar su vida, ahí le dio muerte a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, ahí le dio muerte. Ya nosotros no podemos morir, ya no nos puede ser quitada la vida de nuestras almas, por ningún motivo, por ningún pecado, porque le fue quitada la vida al alma de Cristo, en vez de que nos fuese quitada la vida de nuestras almas, porque sobre el cuerpo de Cristo estaban los pecados de nuestras almas. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Y todos nuestros delitos, que son pecados que se condenan con la muerte del alma, le fueron cargados a Cristo y Cristo los pagó todos, uno a uno, sin quedar ningún pecado que no fuese condenado con la muerte del alma de Cristo. A nadie es condenado a la muerte dos veces por los mismos delitos. Todos nuestros delitos fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo y a Cristo le fue quitada su vida, la de su alma. Él experimentó la muerte de su alma.
Cristo murió la muerte que debían morir nuestras almas, para salvar nuestras almas. Esta es la salvación consumada por Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es evangelio. Estas son maravillosas, buenas noticias de salvación para el alma. Y esta salvación totalmente consumada por Cristo, el ser humano la hace efectiva creyéndola con todo el corazón, con fe, porque ya el alma está salvada, ya ha sido salvada el alma. Ya no hay nada que el ser humano pueda hacer o deba hacer y dejar de hacer para salvar el alma. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merezco yo por mis pecados? La muerte eterna, que se me quite la vida al alma, muerte de mi alma, infierno, juicio ante el gran trono blanco, lago de fuego. Pero Cristo me salvó por su misericordia y por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Recibir sin merecer. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Qué merezco yo? El infierno. Pero Cristo me salvó por su misericordia, que yo no reciba lo que yo merezco. Y por gracia, que yo reciba la vida eterna que no merezco. Recibir sin merecer, gracia. Recibir la vida eterna, eso es por gracia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco el infierno, no lo recibo. Eso es misericordia. Entonces el Señor nos ha salvado por misericordia y por gracia. Ahora, en este nuevo pacto que el Señor nos hizo, Él ya puso su gracia, mandando a su Hijo, el Padre, que pusiese su vida, la de su alma en la cruz, para dejarse cargar en su cuerpo con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida, para Cristo pagarlos uno a uno, siendo Él ejecutado a la muerte del alma, que le fuese quitada la vida a su alma. Y le fue quitada la vida a su alma, le fue quitada al estar unido al Padre, muerte del alma. Entonces ahí nos consumó la salvación, por sustitución, por reemplazo, por ponerse Cristo en lugar de nosotros y experimentar Cristo lo que nosotros debíamos experimentar, para que nosotros ya nunca más lo experimentásemos, porque ya lo experimentó Cristo. Él nos estaba sustituyendo en la cruz, como que si nosotros estuviésemos allí, como que la muerte del alma de Cristo fuese nuestra muerte, la de nuestra alma. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, entonces nos salvó el alma, pagó el precio que debían pagar nuestras almas, entonces ya nos salvó. Y para hacer efectiva esta salvación, la parte que nosotros tenemos que poner en este nuevo pacto es nuestra fe. Entonces, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no es de vosotros, no es de nosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios. El don de Dios fue su Hijo Jesucristo, por eso es que no es de nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. En todo pacto, al menos dos tienen que poner algo de su parte. Al menos dos. Si una persona lo hace todo y el resto no hace nada, eso no es un pacto. No es un pacto. No sería un pacto. Lo que Dios puso de su parte es su gracia, ordenándole a su Hijo que hiciese esto por nosotros, que su Hijo pusiese en la vida de su alma, para Él experimentar la muerte por causa de nuestros pecados que fueron cargados en el cuerpo de Cristo, para Él pagar lo que nosotros debíamos pagar. Lo pagó Cristo, murió por nuestros pecados, nos salvó. Está consumado, ya nos salvó, ya nos dio la vida eterna, está listo. Para entrar a este nuevo pacto, la parte que nosotros tenemos que poner es creerlo con todo el corazón, la fe. La fe. Y ahí entramos al nuevo pacto. Ahí cerramos el trato con Dios. Lo cerramos. Entramos a la vida eterna. Hacemos efectiva la vida eterna para nuestras almas. La vida eterna para nuestras almas fue completamente consumada. Y está ahí, disponible para todo ser humano. Se hace efectiva creyéndola sin dudar. Creyéndola con todo el corazón, con toda la fe. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, no de nosotros, ni de usted ni de mí. Pues esta gracia es don de Dios. Don de Dios, lo que Dios puso, su gracia, la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Por medio de la fe tuya, de tu fe. Tú tienes que poner tu fe. Tu fe en lo que ya Cristo consumó. Tu fe, creerlo con todo tu corazón, sin dudarlo. Tú tienes que entenderte totalmente salvado del infierno por lo que Cristo hizo por ti. No por lo que tú hagas o dejes de hacer.
Porque todo lo que el ser humano haga, ¿cierto? O deje de hacer, haga, él ayude al pobre, ame a Dios, cumpla los mandamientos, o deje de hacer, deje de pecar, deje de tomar, sin ser salvo todavía el ser humano, son para Dios trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, trapos de inmundicia. Nuestras justicias son dejar la tibieza, perseverar, dejar el pecado, guardar santidad. Son justicias nuestras. Para ser salvo, solamente hay que poner nuestra fe en lo que ya Cristo consumó, no nuestras obras de justicia. No mezclar la fe, que tenemos que poner nosotros en lo que ya Cristo consumó, con nuestras obras de justicia. No hay que mezclar eso. Nuestro creer debe ser mezclado con la fe. Acuérdense de que el apóstol Pablo exhorta a los hebreos, en Hebreos 4, del 1 al 3, y les dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, de entrar. Porque nosotros también hemos sido evangelizados lo mismo que ellos, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos, la diferencia entre nosotros y ellos es que a ellos el oír el evangelio no les aprovechó, por no ir mezclado con fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ellos no pudieron por no haber mezclado con fe su creer. Pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva por no ir añadida fe, por no haber sido añadida la fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ahora, habiendo ya Cristo consumado la salvación de nuestras almas, la pregunta es, ¿por qué las personas al morir se van al infierno? Por no creer con todo el corazón, por no creer con fe. Miren, yo estaba leyendo Juan capítulo 8, versículo 31 al 45. Fíjense ustedes que la salvación no ocurre, que ya fue consumado por Cristo, no se hace efectiva solamente por creerla. No se hace efectiva así. Se hace efectiva al creerla, mezclándola con fe, su creer, añadiendo fe al creer. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2, claramente la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original dice, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. O sea, fe es certeza. Significa sin ninguna duda. Creer sin ninguna duda, con total convencimiento, sin dudar, sin ninguna incredulidad. Eso es fe. Creer con todo mi corazón, con toda mi alma, sin ningún grado de incertidumbre, sin ningún grado de incredulidad. Yo creo con todo mi corazón, sin ver. Creer en lo que no se ve, pero con todo el alma. Eso es fe, certeza. Ahora, lo contrario a fe es creer, pero con un grado de incredulidad, con un grado de incerteza. Fe es certeza. En cambio, creer sin fe es creer con un pequeño grado de incerteza, de incertidumbre, un pequeño grado de incredulidad. No es mucho, es un pequeño grado de incredulidad. Eso no es fe. Eso es creer con incertidumbre, con incerteza. Entonces, no es lo mismo creer, porque las personas pueden creer, pero lo que Dios pide es fe, que es diferente a creer. Creer es de los hombres, uno puede creer. Yo a cuántas personas que le he predicado el Evangelio le he dicho, ¿usted cree que cuando Cristo murió por sus pecados en la cruz le dio vida eterna? ¿Que es su Salvador? ¿Usted cree que Cristo es su Salvador? Sí, yo creo. No, yo creo. A mi vecino, a mi colega de profesión, a mi colega de trabajo, a la persona que es taxista, le prediqué la otra vez a una persona que recogía basura en la calle, me puse a conversar con él. Yo siempre a la gente les voy conversando, les voy anunciando el Evangelio, diciendo, Cristo nos salvó en la cruz, es nuestro Salvador porque Él murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna. Sí, ¿usted cree? Le digo yo. Sí, creo, yo creo. ¿Usted sabe dónde va después de morir? Bueno, eso lo sabe Dios nomás, pues amigo. Entonces las personas no han creído, pero sin fe. ¿Te das cuenta? ¿Dónde me voy cuando me muera? ¿Tengo seguridad? ¿Tengo certeza de lo que me espera después de morir? Miren, ¿qué es lo que es fe?
Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Una persona que ha creído con fe, cuando le preguntan a la persona, si usted se muere, ¿dónde va? Al cielo con el Señor. ¿Y por qué? ¿En qué basa su fe? ¿En qué basa su respuesta? En la obra de salvación consumada por Cristo. Cuando Cristo murió por mis pecados, me dio la vida eterna. Yo he creído en el nombre del Hijo de Dios. He creído que cuando el Hijo de Dios dijo, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna, dijo la verdad. Y esa vida eterna la consumó cuando Cristo murió por mis pecados en la cruz. Voy al cielo porque Cristo me salvó. Certeza es lo que se espera. Basado en lo que hizo Cristo en la cruz. No basado en mis méritos. Entonces, cuando uno le dice a la gente, ¿usted cree que Cristo lo salvó en la cruz, que es su Salvador? La gente dice, sí creo. ¿Sabe a dónde va después de morir? Bueno, yo creo que al cielo, pero, o sea, ojalá, porque, si digan, eso es incertidumbre. Eso es creer, pero con incertidumbre. Y cuando uno cree con incertidumbre, ha creído sin haber añadido fe a su creer, sin haberle puesto certeza, convicción. Son creyentes. Y el mundo cristiano occidental está lleno de creyentes exentos de fe. Y por estar exentos de fe, están procurando entrar. Procurando dejar el pecado, procurando vivir una vida en santidad, procurando dejar la tibieza, procurando para poder, según ellos, entrar. Porque no han entrado. Es por eso que en Lucas 13:24 el Señor habla de la gente del mundo religioso. A los judíos comunes y corrientes, el Señor les advierte, les dice, tengan cuidado de los religiosos que están procurando entrar. Esforzados a entrar ustedes por la puerta angosta. Porque de cierto digo que muchos religiosos domingueros, de los domingos, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué significa procurar entrar? Dejar la tibieza. Yo tengo que procurar dejar la tibieza porque si no, entonces no soy salvo. No, si Cristo me salvó, pero si soy tibio, entonces no. Bueno, esto yo ya lo he hablado muchas veces. Ellos apelan a Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces yo no, soy salvo, yo creo, yo he creído. Pero si soy tibio, entonces no. O sea, yo tengo que procurar dejar la tibieza. Esas personas están procurando entrar. No, porque dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo soy salvo, yo he creído. Pero si no tengo santidad, entonces no. Están procurando dejar ese estado de no santidad. Entonces ellos tienen que procurar tener santidad ellos. Ellos tienen que hacer. Y tienen que dejar de hacer, dejar de pecar. No, si yo creo, Cristo me salvó, soy creyente en Cristo. Yo voy los días domingos a la iglesia, adoro al Señor. Aleluya, Señor. En este día domingo, ya son más de la 1 de la tarde, hay mucha gente que ha vuelto de los cultos domingueros el día domingo. Y son creyentes, creen en Cristo. Creen en Cristo. Pero ellos dicen, no, si yo me muero me voy al cielo. Pero, si yo no persevero, entonces no. Porque dice Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que yo tengo que perseverar hasta el fin. Entonces son personas que, aparte de ser ignorantes, por su falta de fe, por estar en incertidumbre, haber creído pero sin fe, toman ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación, como Apocalipsis 3:16, Hebreos 12:14, Hebreos capítulo 2, no sea que nos deslicemos. Filipenses dice, el original dice, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación ya es vuestra ya, ustedes ya son salvos. Si se mueren se van al cielo, pero trabájense en ella, ocúpense. No, cuidad la salvación porque se puede perder. Yo soy salvo, soy creyente, pero se puede perder. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino no rende expectación de juicio, del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual esa fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? No hay que pecar voluntariamente. Yo he creído, pero si peco voluntariamente voy al infierno. Son personas que han creído, pero sin fe. Porque la salvación ya fue consumada. La salvación de que nos fuese quitada la vida de nuestras almas fue consumada. Tenemos vida eterna. Ya Cristo la consumó en la cruz. Por eso que el Señor, en Juan capítulo 19, cuando le habla a María y le habla a Juan, dice la Escritura, sabiendo, el Señor pensaba ya en su mente que estaba todo listo. Sabiendo que ya estaba todo consumado. A Cristo no le había sido quitada la vida a su cuerpo, porque estaba hablándole a María, a Juan. Posteriormente probó el vinagre, estaba con vida física, no le había sido quitada la vida a su cuerpo. ¿Pero qué le había sido quitada a Cristo? La vida de su alma.
Lo que pasa es que Cristo la volvió a tomar. Entonces, cuando Él experimentó el desamparo, muerte del alma, y le volvió a tomar su vida, ahí pagó el precio que debían pagar nuestras almas. O sea, lo que ocurrirá aquí en el juicio para los seres humanos, el juicio ante el gran trono blanco, para Cristo ocurrió en la cruz. O sea, aquí en la cruz hubo un juicio alternativo a este juicio. Un juicio sustitutivo, alternativo. Nosotros vamos por este juicio al cielo o la gente va al infierno a este juicio. La gente lo decide. En este juicio, las almas tendrán que pagar por sus propios pecados. En este juicio, Cristo pagó por nuestros pecados. Y al creerlo con todo el corazón, entramos a la salvación. Se entra creyendo, pero con todo el corazón, añadiendo fe al creer. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, su cuerpo fue sepultado, al tercer día resucitó, apareció por un periodo de 40 días más o menos, a más de 500 testigos de una vez, resucitado. Cuando terminó su ministerio de dar testimonio, 40 días, tomó a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, predicad lo que yo he hecho, que les he dado vida eterna a vuestras almas. Dos requisitos para ser salvos, para entrar al nuevo pacto. Dos requisitos de nuestra parte. El que creyere, primer requisito. Segundo requisito, y fuere bautizado será salvo. El Señor no dice, el que creyere en el evangelio será salvo. No dice así. No, agrega un segundo requisito. El que creyere en el evangelio y, segundo requisito, fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta que son dos requisitos para ser salvo? Dos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. El primer requisito es creer. Creer que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó. Yo lo creo. Pero el segundo requisito es ser bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un sello de garantía que testifica que nosotros hemos creído con fe. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo en Marcos 16, versículos 15 al 16, dice, el que creyera en el evangelio, ya, yo cumplo con este requisito, yo he creído que cuando Cristo murió por mis pecados me dio vida eterna, lo creo. Pero como resultado de haber añadido fe a su creer, de haber creído no solamente así nomás, sino con toda el alma, haber creído con fe, con certeza y convicción, producto de aquello, yo hubiese sumergido el Espíritu Santo en él, esa persona fuere bautizada, será salva. Y el que no creyere será condenado. Los bautistas, por ejemplo, algunos de ellos dicen que ese bautismo es el bautismo por inmersión en agua. No, ese bautismo es por inmersión del Espíritu Santo dentro de la persona. Que el Espíritu de Cristo entre dentro de la persona. La gente dice, cuando Cristo dijo, el que creyera en el Evangelio y fuera bautizado, significa que yo me tengo que bautizar en el lago, en el río, en una pileta, en una piscina, en el mar. No. Bautismo significa, etimológicamente hablando, inmersión. En el antiguo pacto estaba el bautismo de Juan el Bautista, donde los judíos tenían que sumergirse en los ríos, ¿cierto? Principalmente en el río Jordán. Para la iglesia del nuevo pacto, la inmersión no es de los seres humanos en el río, en el agua, sino que es la inmersión del Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo. Tener al Espíritu de Cristo sumergido dentro, en nosotros. Por eso que advierte el apóstol Pablo en Romanos 8:9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene sumergido dentro del cuerpo al Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. Cuando se muere se va al infierno. Es por eso que en Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo les está escribiendo a los primeros cristianos salvados que vivían en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Les estaba escribiendo lo que a ellos les había acontecido. Y les dice, en Cristo también vosotros, en Él, habiendo oído, Cristo murió por los pecados de ustedes y así les salvó. Y lo creyeron con todo el corazón, entonces ahí sumergió Cristo, el Espíritu de Cristo en ellos. Ahí Dios sumergió el Espíritu de Cristo. En Cristo también vosotros habiendo oído. En Él, en Cristo. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Habiendo oído el Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y esto es lo más importante. Lo más importante. Habiéndolo oído el Evangelio y habiéndolo creído con todo el corazón, habiendo creído en Él, fuisteis sellados, fuisteis sumergidos. Fue el Espíritu de Cristo sumergido en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes han sido objeto de que Dios sumergió a Cristo dentro de ustedes, su Espíritu.
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es una prenda en garantía. Es como yo te dejo un báculo a cambio de la promesa que te hice. Yo te hice una promesa de venir a buscarte a ti y llevarte al cielo. Como prenda en garantía, hasta que yo te venga a buscar, te voy a dejar el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu de Cristo. Cristo espiritualmente dentro de ti. Y si Cristo, que es la santidad, porque la santidad es Cristo, mora en mí, entonces yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 10, versículos 26 al 29, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no es mentir, no es robar, sabiendo que no hay que mentir, sabiendo que no hay que robar. No, todos pecamos voluntariamente porque tenemos conciencia. Cuando una persona peca, peca voluntariamente porque la conciencia le dice que no hay que mentir, que no hay que robar, y miente voluntariamente. No, pecar voluntariamente viene acompañado con la expresión después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Rehusar creer en el Hijo. Eso es pecar voluntariamente. Ya Cristo nos dio la vida eterna y yo rehuso creer. Yo digo, sí, Cristo me salvó, pero yo tengo que dejar el pecado, tengo que guardar santidad, tengo que dejar la tibieza, si no, no. Eso es pecar voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de que ya Cristo nos dio la vida eterna, el conocimiento de la verdad. Entonces, lamentablemente la gente, por creer, pero exento de fe, toma ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación, pero ellos le dan la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. No, tú eres salvo, pero si tú pecas voluntariamente te vas al infierno. No, tú eres salvo, yo creo, pero si tú no guardas santidad, entonces no. No, si yo creo, soy salvo, creo en Cristo, eres Salvador, pero si yo no persevero, entonces no. No, si yo creo en Cristo, pero si yo no cuido la salvación, entonces la pierdo. Porque dice, cuidar la salvación con temor y temblor. No, dice ocupaos, no cuidar. No, es que como él está en incerteza, entonces casi todo el mundo cristiano evangélico va marchando al infierno, porque el Señor pide creer con certeza y convicción, con fe. El injusto solamente es justificado por su fe, Entonces, en este nuevo pacto, Dios ha puesto su gracia y nosotros tenemos que poner nuestra fe. ¿Y por qué las personas se van al infierno? ¿Por qué las personas al morir van al infierno? Porque no creen. Ahí está el grupo más grande, no creen. Pero también porque han creído en el evangelio genuino, pero exento de fe, que es otra manera de no creer. Es otra manera de no creer. Primero, en primera instancia, las personas van a la condenación por no creer. El Señor ya nos dijo Él, yo les doy vida eterna, en Juan 10:28. Y no morirán para siempre. Las traducciones católicas dicen no morirán jamás, pero está mal traducido, no morirán para siempre, porque se está dando el cuerpo. Porque conforme a 6:40 de Juan, yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Entonces, ya está consumada la salvación. Entonces las personas, conforme a lo que dijo Cristo, van al infierno. ¿Por qué las personas al morir se van al infierno? Primero, por no creer. Cristo dijo, el que no creyera en el Evangelio será condenado. Lo dijo claro el Señor. Marcos 16:16. Habiendo Cristo dicho, antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna, y habiendo consumado lo que nos dijo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, las personas van al infierno por no creer en Cristo. El Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, en Juan 3:18 lo dice muy claro. El que en Él cree, y Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condenación. No creer en Cristo. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán sus cuerpos para siempre. Y eso lo consumó en la cruz. Está consumado. Entonces, ya Cristo habló. Él dijo, Él no miente. Cuando Cristo habla, dice la verdad. Él no miente. Yo le doy vida eterna. Yo se la doy. ¿Me creen? Y en la cruz se la consumé. Morí por sus pecados. Está hecho. Si ustedes pecan, nunca más condenados. Sí, pero... Entonces, eso condena, no creer. En primera instancia, no creer. Pero también condena creer, yo creo, pero sin fe. Que es otra manera de no creer. Recordemos Hebreos 4, del 1 al 3. A ellos no les aprovechó el oír el Evangelio, la buena nueva. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañados de fe. Por no ir mezclada de fe en los que lo oyeron. Más nosotros los que hemos creído entramos. Hebreos 4, del 1 al 3. Entonces, creer, como dicen muchos cristianos, yo creo, pero exento de fe, exento de certeza de lo que le espera. No tienen certeza de lo que le espera, no tienen fe. ¿Tiene certeza usted de lo que le espera después de morir por lo que hizo Cristo en la cruz por usted? Si usted se muere, ¿dónde va? Bueno, yo creo que voy al cielo. Pero si yo no guardo santidad, entonces no.
Pero si yo no persevero, entonces no. Pero si yo no dejo la tibieza, entonces no. Pero si yo descuido la salvación, entonces no. Pero si yo peco voluntariamente, entonces no. Pero, tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación, pero ellos lo toman como que sí. Porque están en incerteza. Están procurando entrar. Cada persona que te dice a ti, tú eres salvo, Cristo te salvó en la cruz, hermano, hermano querido, te salvó, pero si eres tibio, entonces no, esa persona no está condenada todavía, no ha entrado. Está procurando, porque está procurando dejar la tibieza, te fijas, está haciendo algo que tiene que ser él. Él tiene que hacer algo más. Algo más tengo que hacer, dejar la tibieza, dejar el pecado, guardar santidad, perseverar, ocuparme de la salvación, guardarla porque si no se pierde, no pecar voluntariamente. Está en incerteza, en la incerteza. Y por esa incerteza está tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación o la salvación, y él le dice que sí tiene que ver, sí. Y por eso está procurando dejar la tibieza, procurando dejar el pecado, procurando para, según él, poder por fin entrar. Está procurando entrar. En Lucas 13:24 el Señor dice a los israelitas, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cristo es la puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán. ¿Dónde están esos muchos que están procurando? Los días domingos. Mira, una gran cantidad de gente el día domingo se levanta tarde, viene de la jarana de la noche anterior, del día sábado, estuvieron bebiendo en las fiestas hasta tarde. Ellos se levantan el día domingo a mediodía, a esta hora se están levantando muchos, vienen de la borrachera, de estar en una discoteca, o se levantan y van al estadio a ver el clásico de fútbol, o se juntan con los amigos, toman una cerveza. Esas personas no están procurando entrar. No están procurando entrar. Esas personas van al infierno. Todas van al infierno. ¿Quiénes están procurando entrar? Lo que tú los ves los días domingos, en los cultos evangélicos o en la iglesia católica. Están procurando. Yo estoy congregándome, no dejando de congregarme, estoy diezmando, estoy para poder ser salvo. Estoy procurando poder asegurarme de que pueda entrar. Están procurando. No han entrado. Cuando el Señor dice el Señor en Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. A ver, ¿por qué esas personas están procurando entrar y no han entrado? ¿Por qué? La respuesta es, la pregunta es, ¿por qué están procurando entrar? La respuesta es muy simple, porque no han entrado. Están procurando entrar. ¿Cómo se procura entrar? Dejando la tibieza, dejando el pecado, dejando de pecar, guardando santidad, dejando la tibieza. Yo tengo que ser fervoroso. Estoy procurando dejar la tibieza, porque estoy procurando. No ha entrado la persona. Ha creído, pero no ha entrado. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, cristianos evangélicos o cristianos católicos, alguno de vosotros parezca no haber entrado a la salvación, todavía no ser salvos. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros, dice el apóstol Pablo, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. En el original dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados, como a ellos. En otras palabras, porque también nosotros hemos oído el evangelio y lo hemos creído, al igual que a ellos. Ellos también han sido evangelizados, igual que nosotros. Ellos también han oído el evangelio, igual que nosotros. La diferencia entre nosotros, dice Pablo, entre nosotros y ellos, es que a ellos no les aprovechó el oír el evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros, dice Pablo, los que hemos creído entramos. Se entra por creer con fe. Y no se puede entrar al creer exento de fe. A ellos no les aprovechó el oír el evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe. El original dice por no haber sido mezclada con fe. Su creer no fue mezclado con fe. Creyeron, pero siempre con incerteza, con incertidumbre. Y esa pequeña incertidumbre lo hizo estar dependiendo de ellos, de sus obras, de sus méritos, de estar procurando por sus méritos entrar. Los convirtió en religiosos finalmente. Finalmente siguieron siendo religiosos. Finalmente no entran. Entonces, ¿por qué las personas están procurando entrar? La respuesta es porque no han entrado. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué están procurando entrar?
La respuesta es porque no han entrado. Bueno, ¿y por qué no han entrado? Porque no han creído con fe, por eso. Porque están creyendo con incerteza. Entonces, causas por las cuales las personas se van al infierno. ¿Por qué las personas al morir se van al infierno? Primero porque no creen. Eso de entrada. ¿Ya? El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. ¿Ya? De entrada, por no creer, la gente va condenada. Por no creer que ya Cristo nos salvó. Segundo, por creer, pero exento de fe. Yo creo, sí, yo creo, pero si usted se muere, ¿dónde va? Al descanso eterno. No, amigo, no hay descanso eterno. Hay vida eterna o muerte eterna. Si usted se muere, ¿dónde va? Al descanso eterno. No, amigo, no hay descanso eterno en la Biblia. No existe eso. Dios jamás ha dicho que cuando se muere se va al descanso eterno. O hay vida eterna, actividad eterna en los cielos, en el reino de los cielos, o hay muerte eterna. No existe el descanso eterno. ¿Dónde usted se va cuando se muere? Al descanso eterno. Son personas con sus mentes no conformadas a lo que Dios dice, no arrepentidos. El Señor advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento es conformar la mente a la Biblia, cambiar la mente, cambiar los pensamientos que uno tiene. El ser humano tiene que cambiar su manera de pensar, porque generalmente el ser humano piensa que él no está condenado, que cuando muere Dios sabrá lo que hace con él, que si él es bueno, entonces se va al cielo, y si no, tal vez se va al purgatorio. Solo Dios sabe lo que pasa. Entonces la persona anda en oscuridad y va al infierno. El Señor no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que los seres humanos no sepan a dónde van después de morir. No, el ser humano no sabe a dónde va después de morir porque no ha creído, o no ha creído con fe. El ser humano va condenado por no creer en que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, no creerlo, o creerlo exento de fe, que es otra manera de no creer. En Juan 8:31, para que ustedes entiendan que habían judíos que habían creído en Cristo, pero luego se transformaron en los más feroces enemigos de Cristo, habían creído. ¿Te das cuenta que la salvación del alma no es por creer, sino que es por creer añadiendo fe al creer? O sea, creer pero con todo el alma, sin dudar, porque cuando uno duda, objeta, cree con incertidumbre. Y esa incertidumbre lo convierte en un pentecostal, lo convierte en un católico, en un adventista, en un calvinista, en un mormón, testigo de Jehová, que estará procurando por sus méritos. Él no creerá que ya Cristo le dio la vida eterna. Él creerá que él tiene que poner algo de su parte, una acción meritoria, méritos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 45. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído, ¿eh? Estos eran judíos creyentes, como muchos cristianos de hoy en día. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. A ver, estos judíos que habían creído en Cristo, procuraban matarle. Es que lo que pasa es que esos judíos que habían creído en Cristo no habían manifestado la intención. Estaba oculta en su corazón. Eran creyentes en Cristo, pero muy en lo profundo de su corazón querían asesinar a Cristo. Nadie lo sabía. Cualquier persona que mirara a estos judíos que habían creído en Cristo dirían, son amigos de Cristo. Pero solamente Cristo, que conoce lo que hay en lo profundo del corazón, discernía a Cristo que ellos querían matarlo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En buen chileno, lo que le dijeron estos judíos que habían creído en Cristo, nosotros no somos guachos. Tú eres un guacho.
Tu papá, José, no es tu papá. Eso le dijeron. O sea, estos judíos sabían que María estaba esperando a Jesús sin estar casada. Que José no era su papá. Ellos debieron haber reconocido una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Manuel, Dios con nosotros. Ellos debieron haber reconocido que Jesús era Dios. Porque ellos sabían que no había nacido de José. Que María era virgen cuando estaba esperando a Cristo. Pero ellos lo sabían, pero en vez de decir, tú eres Dios, porque se cumplió en ti lo que estaba profetizado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Manuel, Dios con nosotros. Usted, Señor Jesús, es Dios. Pero ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Nosotros no somos guachos. En Chile, en mi país, cuando no se le conoce un papá, a un pequeñito, se le dice, tú eres un guacho. Tú no tienes papá. De manera despreciativa, ¿cierto? Displicente, ofensiva. Eso era ese era el sentir que tenían estos judíos que habían creído en Cristo. Un sentir despreciativo, un sentir odioso con respecto a la persona de Cristo. Entonces el Señor le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Te das cuenta que empezó a subir de todo en la conversación? En un principio no, estaba todo amistoso, pero empezó a radicalizarse la oposición. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, por eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se lo dijo a quién? A unos creyentes en Cristo. Se lo dijo el Señor a unos judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que creen en Cristo? Y alaban los días domingos, y van a la cena del Señor, y creen en Cristo, y siguen siendo hijos del diablo. Mira lo que dice el Señor. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos judíos que habían creído en Cristo no eran discípulos del Señor. Eran falsos discípulos. Y conoceréis la verdad. Estos judíos que habían creído en Cristo no conocían la verdad. Y la verdad os hará libres. No eran libres estos judíos que habían creído en Cristo, que eran creyentes. Le respondieron, estos judíos que habían creído en Cristo, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Personas no arrepentidas, no han reconocido en su condición en la que están, no han cambiado su manera de pensar. Jesús le respondió, versículo 34 de Juan 8, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Este pasaje de versículo 34 al 36 es muy importante, porque todos nosotros, usted y yo, haremos pecado hasta nuestra muerte. El Señor dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros leemos en el libro de Gálatas lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Cómo nos libertó el Señor a nosotros? Aboliendo penalmente la ley. El pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Un pecado es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Toda vez que el hombre infraccione un mandamiento de la ley de los mandamientos de Dios, comete pecado. Y el pecado se condena con la muerte del alma.
En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando dice infringe también la ley, se está diciendo que también se peca de otras maneras. Al infringir la ley también se peca. Se peca por omisión de hacer lo bueno. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También se peca por omisión. No solamente por quebrantar la ley de los mandamientos. Se peca por no depositar fe. Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. O sea, hay otra forma en que el ser humano también peca. Por eso dice en 1 Juan 3:4, infringe también la ley. ¿Ya? Porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo el Señor nos salvó el alma? ¿Cómo nos dejó el alma con vida eterna? Aboliendo penalmente la ley. En Romanos 5:13 dice, porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley. La ley de Dios, antes de que Cristo muriese por nuestros pecados en la cruz, tenía dos componentes. El componente penal y el componente moral. Dos formas de castigar al que infringe la ley. El castigo moral y el castigo penal. Esta parte de la ley, el aspecto penal, quedó abolido. No existe más. ¿Y por qué? Porque el pecado es una infracción de la ley. Todas las infracciones de la raza humana, todos los pecados habidos y por haber, fueron imputados a Cristo. Y Cristo los pagó todos, uno a uno, dejando sin sentido que la ley quedara vigente penalmente. La ley queda vigente moralmente. De tal manera que los pecados se condenan ahora moralmente. No creer esto es lo que condena. Porque se está llamando a Dios mentiroso. Cuando leemos nosotros en Efesios 2:15, leemos que Cristo cuando murió por nuestros pecados, abolió la ley. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. De nuevo, Efesios 2:15, aboliendo, Cristo, aboliendo, cuando Él murió por nuestros pecados, abolió la ley, en el aspecto penal de la ley. Cuando yo infringo la ley del tránsito, me arriesgo a dos tipos de condena. Infringo la ley, una condena en la civil, multa económica, una forma de castigar por pecar. Pero si como resultado de haber infringido la ley hay choque con resultado de muerte, ahora la condena, aparte de ser civil, es penal. Dos formas de castigar, civilmente y penalmente. Cuando se infringía la ley de los mandamientos, antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz, condena moral, condena penal. Esta condena penal significa la muerte del alma. El alma de Cristo experimentó la muerte por causa de todas nuestras infracciones. Y ahí abolió la ley, dejando la ley vigente moralmente. Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Yo no puedo ser condenado penalmente cuando peco, que se me quite la vida a mi alma, que mi alma vaya al infierno, por pecar. Porque ya penalmente Cristo pagó todos mis pecados, en el aspecto penal, todos perdonados. Por eso Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Oyó? Perdonándoos todos los pecados, penalmente. Ahora los pecados que cometemos se castigan moralmente. Eso significa que no se condena la muerte al alma. La condena penal es la muerte del alma. Si yo miento, muerte del alma. Si yo robo, muerte del alma. Esa es la condena penal. Todos los pecados de esa naturaleza le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Los pagó todos penalmente. La ley quedó vigente ahora moralmente. Es como dejar vigente la ley del tránsito civilmente. Si yo choco, paso la luz roja, hay accidente, resultado de muerte, solamente una muerte económica. Ya nunca más voy a la cárcel. Nunca más pena de muerte para mi alma, para mi vida. No hay más fusilamiento, no hay quitada de mi vida, no hay arresto. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando Cristo en la cruz del Calvario murió por todas las infracciones que yo voy a cometer hasta que me muera, y las tuyas, y las de toda la raza humana, abolió la ley en el aspecto penal, dejó sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente, porque ya no tiene sentido que el hombre sea castigado penalmente, porque ya, el que ya fue castigado penalmente por todas nuestras infracciones penales fue Cristo. Abolió la ley. Ahora la ley quedó vigente en el aspecto moral. Por eso Mateo 5:17, Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a completarla, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces, ¿cómo se conjuga el que el Señor haya abolido la ley? La abolió penalmente.
no la ha abolido civilmente. Todo pecado tiene una consecuencia para esta vida, que nunca de ella será penal, nunca será la muerte del alma. El alma que pecar esa morirá, Ezequiel 18:4, mas Cristo murió por nuestros pecados. Dejó abolida ese aspecto de la ley, esa forma de condenar, la condena penal. Y eso es vida eterna para el alma, inimputabilidad penal. Ya Cristo nos salvó el alma, de que nuestras almas les fuese quitada la vida. En Juan capítulo 12, en Juan capítulo 8, donde estamos considerando, el Señor dice, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado. ¿Por qué lo dice? Porque en el antiguo pacto, para evitar, por causa del pecado, la muerte del alma, ellos tenían que estar haciendo 3 acciones, que era propio del pacto en la ley. El pacto en la ley, el antiguo pacto, significaba estarse examinando constantemente la ley de los mandamientos, para siempre descubrir que se había infringido algún punto. Entonces la persona, para que no fuese objeto de la muerte de su alma, que no le fuese quitada la vida, para que no fuese objeto del acta de los decretos que exigen la muerte del alma pecadora, tenía que acudir a la ley de la expiación. Tomar un cordero, macho de 1 año sin defecto, y ofrecerlo al entrar al tabernáculo de reunión, a la puerta donde estaba el altar de sacrificio. Entonces el judío o el gentil que estuviera ofrendando por causa de sus pecados, el infractor a la ley de los mandamientos, el pecador, colocaba su mano izquierda sobre la cabeza del cordero, eran remitidos los pecados, las infracciones a la ley de los mandamientos que se castigan penalmente con la muerte del alma, eran remitidos al cordero, y ahora el acta de los decretos ya no miraba al infractor, miraba al cordero, porque sobre el cordero estaban las infracciones o los pecados del judío, del que ofrendaba, del infractor. Podía ser un judío o un gentil, porque todos podían estar en este antiguo pacto. Entonces ahora el propio judío, o el propio gentil, o el propio infractor a la ley de los mandamientos, que había estado condenado, pero sus pecados fueron transferidos al cordero, él tenía que tomar un cuchillo y quitarle la vida al cordero, por causa de los pecados de él, que le fueron transmitidos al cordero. Y cuando al cordero le era quitada la vida, ya no le era quitada la vida al alma del infractor. Entonces el alma quedaba salvada, y podía descender a su casa justificado, salvado. Pero tenía que volverse a examinar en la ley, para volver a descubrir que la había infringido en algún punto. Entonces tenía que volver a tomar un cordero, a acogerse a la ley de la expiación. La ley de la expiación significaba tomar un cordero sustitutivo, en vez de mí, para que el acta de los decretos no se aplicara sobre mí, se aplicara sobre el cordero. El acta de los decretos exige la muerte, por causa de los pecados. Entonces era un continuo sacrificio, un continuo examinarse la ley, para descubrir que la había infringido, para que no se aplicara el acta de los decretos que exige la muerte del alma infractora, acudía al corderito, y era un continuo, hasta que se muriese el judío. Eso era estar en la ley del antiguo pacto. Entonces de esa manera era un esclavo por causa del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque tiene que estar esclavizado en este ritual. Mas si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo Cristo nos libertó? Cuando Él, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Los pagó todos penalmente. Entonces quedó abolido el antiguo pacto y fue sustituido por un nuevo pacto, que es un pacto en la fe. En Romanos capítulo 3, ese nuevo pacto es en la ley de la fe. En Romanos 3, versículos 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol Pablo, queda excluida. ¿Por cuál de los 2 pactos? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Teniendo que ofrendar corderos, mirándose en el acta de los decretos, mirándose en la ley de los mandamientos para descubrir que la había infringido y para evitar que el acta de los decretos se aplicara sobre él, que le fuese quitada la vida a su alma, la muerte eterna, el alma, el infierno. Tenía que acudir a la ley de la expiación tomando un cordero de su propia manada, macho de 1 año sin defecto, para sacrificarlo en vez de él, quitarle la vida en vez de él por los pecados de él. ¿Eso sí? ¿Por la ley? No. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículos 26 al 27. Entonces la persona es salvada solamente creyendo en lo que ya Cristo consumó, no haciendo ni dejando de hacer. Todas las religiones dicen tienes que congregarte, diezmar, dar el 1% de la iglesia católica. Y donde el cura católico confesar tus pecados, tienes que tomar la hostia, hacer la misa, o los evangélicos tienen que ir a la iglesia, a ofrendar, guardar santidad, dejar el pecado, diezmar, tienes que congregarte, tienes que hacer, dejar de hacer. La religión. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. No, Cristo ya nos salvó. Eso ocurrió hace 2000 años en la cruz. Y esa salvación es vida eterna para el alma. Y se hace efectiva creyéndola con fe.
Pero para poder creer, antes hay que arrepentirse, modificar sus pensamientos. Para poder creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, antes yo tengo que modificar mi manera de pensar. Tengo que reconocer, cambiando mi pensamiento, que por haber pecado mi alma quedó irremediablemente condenada a la muerte. Porque si yo no reconozco que por haber pecado mi alma quedó condenada a la muerte, yo no iré por salvación. ¿Salvación de qué? De que mi alma vaya al infierno. Entonces, el Señor dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos libertó Cristo? Aboliendo la ley. Nosotros haremos pecado hasta que nos muramos. Cuando quedó abolida la ley por Cristo, cuando murió por nuestros pecados, abolida penalmente, cuando pecamos ya no tenemos que estar haciendo rituales para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Ya quedó sin efecto ya, hace 2000 años. Abolió la ley en el aspecto penal, vida eterna para nuestras almas. Cuando mentimos, robamos, si alguien llega a matar, a fornicar, es condenado moralmente, ya nunca más penalmente. Donde no hay ley, en el aspecto penal de la ley que exige la muerte del alma infractora, no se inculpa de pecado. Entonces, cuando a mí no se me inculpa penalmente de un pecado, yo seré castigado, condenado, solamente moralmente. Nunca más con la quitada de mi vida, de mi alma, con la muerte de mi alma. El alma que pecare, esa morirá, eso se acabó. No creer esto es lo que condena, porque Cristo se encargó de anular la ley en el aspecto penal. Y si tú no le crees a Cristo, lo estás tratando de mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. Por eso que la condena es por no creer. Porque al no creer se está tratando a Cristo como un mentiroso. Cristo ya nos dijo que nos dio vida eterna antes de ir a la cruz. Y la consumó cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Y tú tienes que creérsela, la salvación a Cristo. Con todo tu corazón, sin dudarlo, sin objetarlo. Por eso que yo siempre hago estas dos preguntas. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz por los pecados suyos? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene usted certeza? ¿Sabe dónde va con seguridad? ¿A dónde va después de morir? ¿Lo sabe o no? En Juan 12:35 hay un contraste con 1 Juan 5:13. En Juan 12:35 dice el Señor, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sé a dónde voy, Dios nomás lo sabe. Esa persona va al infierno. Porque Cristo no vino a morir por los pecados de esa persona, para darle salvación, para que esa persona no sepa a dónde va después de morir. Esa persona no sabe a dónde va después de morir porque no ha creído lo que Cristo hizo por ella en la cruz. O si lo ha creído sin fe, que es otra manera de no creer. Y eso lo condena. En Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, creer exento de fe, sin fe, también es un pecado que se condena con la muerte del alma. Hoy en día el único pecado penalmente condenado es el pecado de incredulidad, de incerteza, de creer con falta de fe. Ahora, nosotros tenemos en Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante, lo siguiente. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, el Señor Jesucristo, delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías dieron mis ojos al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y los quiciales del templo se llenaron con el humo que salía del templo. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías vio a Cristo antes de que Cristo viniese al mundo y lo miró y era Jehová de los ejércitos. O sea, nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y con eso los testigos de Jehová caen destruidos. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Se acuerdan ustedes de Juan capítulo 8, versículo 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído, eran creyentes. Pero mira cómo termina el Señor diciéndoles a estos judíos que habían creído en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así termina diciendo el Señor a estos judíos que habían creído.
habían creído en Cristo. Ya sabes tú que creer no es lo mismo que creer con fe. Es diferente. No es lo mismo. Y hay muchos cristianos creyentes, pero que no han creído con fe. Por lo tanto, no les ha aprovechado el ser evangelizados por no haber añadido fe a su creer. Y por eso no han entrado. No han sido salvos. Y por lo tanto están procurando serlo. Están procurando ser salvos, dejando la tibieza, dejando el pecado, guardando santidad, perseverando. Están procurando con sus méritos personales. Están queriendo mezclar la salvación de Cristo con sus propias obras de justicia. Obras de justicia. Dejo la tibieza, obra de justicia mía. Yo dejo la tibieza. Persevero, obra de justicia mía. Yo estoy perseverando. Dejando el pecado, obra de justicia mía. Guardando santidad, mi santidad, obra de justicia mía. ¿Y cómo son nuestras obras de justicia ante los ojos de Dios? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, dejo la tibieza, trapo de inmundicia, guardo santidad, trapo de inmundicia, persevero, trapo de inmundicia, cuido mi salvación, trapo de inmundicia. Guardo santidad, trapo de inmundicia para Dios. Trapo de inmundicia para Dios. Se entra a la vida eterna creyendo con fe que ya Cristo nos salvó. Sin dudarlo. Sin creer con incerteza. Creer exento de fe. La única forma en que Cristo entre a morar dentro, que el Espíritu Santo entre, que la persona sea sellada con el Espíritu Santo, la única forma es creer con fe. Y ahí está Cristo dentro. Si no, no es sumergido Cristo. No es bautizada la persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo fuere sumergido dentro. Bautismo del Espíritu Santo. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo ha sido sumergido en ti porque has creído con fe? ¿O no ha sido sumergido Cristo en ti porque has creído exento de fe, con cierta incerteza? Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fe reprobada. Creísteis, pero no añadisteis fe. Tu fe está reprobada. Creísteis en vano. Ese creer tuyo no te sirve. Es vano, no te sirve. Dice el apóstol Pablo, a no ser que en vano creísteis. En este evangelio tú eres salvo creyéndolo con fe. Creyendo, a no ser que en vano creísteis. A no ser que creísteis, pero exento de fe. Ese creer no te sirvió, es vano. No te alcanzó para la salvación de tu alma. Cristo puso toda la vida de su alma en la cruz. Lo hizo todo. Y exige que tú creas con toda tu alma, sin un grado de incredulidad o incerteza. Porque eso te condena. Porque eso es otra manera de no creer. Creer exento de fe. Entonces, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, habían creído, pero amaban mucho más la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, que la gloria de Dios. ¿Realmente habían creído? No. Habían creído de la boca para afuera. Con todo eso de los gobernantes, muchos creyeron en él, igual que estos fariseos que habían creído en Cristo. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. No conocían la verdad, y habían creído, pero no conocían la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No eran libres. No conocían la verdad, eran esclavos. Eran esclavos en la ley. Eran esclavos del pecado, por eso estaban permanentemente en la ley. Como dice Romanos 3, versículos 27 y 28. Pero ahora, Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Porque todos los que se ponen bajo la ley están bajo maldición. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Qué espantoso este juicio. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué lo que es la ley? Para que el hombre conozca que es un pecador y lo va a hacer hasta que se muera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es justificado al ser humano, depositando fe, creyendo con todo el corazón que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Y a Dios le sumerge el Espíritu de Cristo. Ahí viene el bautismo. Tiene que creer y añadir fe, creer con todo el alma, sin dudar. Y ahí es sumergido el Espíritu de Cristo. Con fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, murió por nuestros pecados y así nos salvó. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados míos, me dio la vida eterna. Yo no moriré en mis pecados, porque Cristo murió por mis pecados. Y cuando Cristo advierte en Juan 8:24, dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ustedes los pagarán. Si ustedes no creen que yo se los pagué, entonces los pagan ustedes. Por su incredulidad o creer exento de fe, que es otra manera de no creer, invalidan todo lo que yo hice en la cruz por ustedes. Entonces ustedes morirán en sus pecados y tendrán que pagarlos acá. Lago de fuego. Entonces, dice la Escritura que estos judíos habían creído. ¿Ya? Pero a pesar de que había hecho Jesús tantas señales delante de ellos, estoy leyendo Juan capítulo 12, versículos 37 hasta el versículo 46, pero a pesar de que había hecho tantas señales el Señor delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos cristianos hoy están en las congregaciones cristianas? Que está lleno de apostasía. ¿Ya? Y por tener gloria de los hombres, sabiendo que se está hablando mentira ahí, no quieren irse de la congregación, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos judíos que habían creído en Cristo no querían ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el aplauso de todos los que estaban con ellos. ¿Cuántos cristianos hoy en día, los días domingos, van a un culto, ¿ya? Y sabiendo que ahí se están cometiendo anormalidades, se está hablando mentira, no se está predicando el Evangelio, se está prevaricando, no se está hablando del arrepentimiento para salvación, con advertencia que el que no se arrepiente será condenado, no se habla de eso y siguen congregados allí? ¿No quieren ser expulsados? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo un día terminé saliéndome de todos estos cultos evangélicos que están llenos de apostasía. No se habla del arrepentimiento para salvación, no se habla de la realidad del infierno, no se habla de la realidad del juicio ante el gran trono blanco, no se habla de la realidad del lago de fuego, no se habla de la advertencia del Señor, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:5, no se habla de eso, no se le advierte a la gente que tiene que arrepentirse para ser salvas, no se predica el Evangelio, no se anuncia que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y de esa manera nos dio la vida eterna. No se anuncia el Evangelio en las congregaciones. Están llenas de apostasía, llenas de doctrinas, profecías, restauración emocional, psicología, evangelio de la prosperidad, y no hablan del arrepentimiento para salvación, no hablan del Evangelio. Y yo me salí de esas congregaciones. A ellos les interesa el número. No le interesan a los que están a cargo de esas congregaciones, no le interesan las ovejas, le interesa la lana de las ovejas, lamentablemente, en casi todas, para no ser absolutista. Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 37 al 46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que no tiene certeza de lo que le espera después de morir,
va al infierno. Porque Cristo no vino a morir por los pecados de usted para darle vida eterna, para que usted no tenga certeza de dónde va después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a su falta de fe en su creer. No tiene certeza de que cuando muera va al cielo. Y eso lo condena. Porque esa es otra forma de no creer. O sea, la persona es condenada de entrada por no creer. Simple y llanamente. Pero también por creer, pero exento de fe, exento de certeza, por dudar. Que es otra manera de no creer. Pero también las personas van al infierno, Dios no sumerge el Espíritu Santo dentro de la persona. Cuando la persona es sumergida con el Espíritu Santo es sumergido hasta la redención, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Cristo fue sumergido en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta ese momento estará el Espíritu Santo como un sello dentro de aquel que ha oído el Evangelio y lo ha creído con fe. El que creyere y el Espíritu Santo fuere sumergido en él como resultado de haber creído con fe, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero también la persona no es objeto de que sea sumergido el Espíritu de Cristo en él cuando oye y cree en un evangelio diferente. ¿Cuáles son las causas por las cuales las personas no son salvas? Primero, por no creer en el evangelio. Por no creer en Cristo. Segundo, por creer, pero exento de fe. Otra manera de no creer. Tercero, creer, pero en un evangelio diferente. En Hechos capítulo 18, nosotros tenemos que había una persona que era muy fervorosa, pero estaba anunciando no el evangelio. Estaba anunciando otra cosa, que no era el evangelio. Hechos 18, versículo 24 hasta el 26. Llegó entonces a Éfeso. A ver, voy a escribir la localidad. ¿Ya? La localidad es Éfeso. ¿Ya? Poner atención. Éfeso. ¿Ya? Poner atención a esta localidad. Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ya, no conocía el Evangelio, no lo conocía. No conocía, este hombre muy fervoroso, no conocía el Evangelio, por lo tanto no predicaba el Evangelio. ¿Ya? No lo predicaba. Y el Señor dijo, el que creyere en el Evangelio será salvo, y creyere siendo bautizado. Creyere con fe para que yo sumergiera el Espíritu de Cristo en él, fuere bautizado, esa persona será salva. En el Evangelio que yo le di a Pablo predicarlo. Porque Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, juzgará el Señor por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. A mi evangelio. Entonces el evangelio el Señor se lo dio a Pablo para predicarlo a los gentiles. Entonces Apolos anunciaba otra cosa. ¿Ya? Y comenzó a hablar, Apolos, Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila era un matrimonio colaborador del apóstol Pablo. Priscila y Aquila oyeron lo que estaba anunciando Apolos. Entonces Priscila y Aquila se quedaron callados, no le dijeron nada en público para no avergonzarlo. Cuando Apolos terminó de anunciar lo que estaba anunciando, Priscila y Aquila lo toman aparte. Venga para acá, nuestro querido Apolos. Y le empiezan a anunciar el camino de salvación. A ver, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ok? Entonces, Apolos hacía discípulos en Éfeso. En esta localidad, Éfeso. Ahora leemos en el capítulo 19, el que viene a continuación. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, esos discípulos eran discípulos de Apolo. Estos discípulos de Apolo creyeron en el anuncio de Apolo, no en el anuncio de Pablo. Esos discípulos solamente habían oído y creído en el anuncio de Apolo, el bautismo de Juan, que era por inmersión en agua. ¿Ya? Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos en Éfeso, discípulos de Apolo obviamente, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no lo habían recibido. No había sido sumergido el Espíritu Santo dentro de ellos. No eran salvos. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y por qué? Si habían creído. Ellos habían creído. Pero habían creído en un anuncio diferente. En un anuncio diferente. En un evangelio diferente. Lo habían creído. Pero por más que habían creído, no había sido sumergido el Espíritu Santo. Porque habían creído, pero en un anuncio diferente. Entonces, causas por las cuales la persona se va al infierno. Por no creer en el Evangelio. 2. Por creer en el Evangelio, pero exento de fe, que es otra manera de no creer. Y 3. Por creer, pero en un Evangelio diferente, en un anuncio diferente. El apóstol Pablo, indignado, le decía a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para oír un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, ¿ya? Anunciando un evangelio diferente, ¿ya? Perturban el evangelio, lo distorsionan, anunciándoles un evangelio diferente al que el Señor me encargó a mí predicárselo a ustedes. ¿Y cuál es el único evangelio? Este, miren. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si os agarráis, si es que os asís, significa si es que os agarráis estrictamente a lo que está escrito, a lo que os anuncié, a la palabra que os prediqué. Si no, no. Si os agarráis a otro anuncio diferente a este, no sois salvos. No va a ser sumergido el Espíritu de Cristo en ustedes. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que habéis creído, pero exento de fe. Ese creer no te sirvió, porque no añadiste fe a tu creer. Creer, exento de fe, y por lo tanto, exento del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque os transmití entre las primeras cosas, ¿ya?, lo que también recibí. Lo recibió de Cristo el anuncio. Que Cristo murió. Ahí está el anuncio, ¿eh? Este es el anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, la fe tiene que ser puesta en la muerte de Cristo. Que Cristo gustó la muerte que tenían que gustar nuestras almas. Cristo murió la muerte de nuestras almas, para salvar nuestras almas de la muerte. Por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo. Entonces, que Cristo, este es el anuncio. Aquí tienes que depositar tu fe. Creerlo con todo el corazón. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, Pedro, luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. Este es el anuncio. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Recuerda, según Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, el principio es por sustitución. La salvación es por sustitución. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente. Algo de cierta especie deberá ser sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie. Si es un alma, entonces por otra alma. No sirve sangre por alma. No sirve cuerpo por alma. Recuerda que Cristo no le había sido quitada la vida de su cuerpo y ya nos había salvado el alma. ¿Por qué? Porque le había sido quitada la vida a su alma. Recuerda, sabiendo que ya estaba todo consumado. Juan 19, 28. ¿Qué estaba todo consumado? La salvación de nuestras almas. ¿Y por qué? Porque ya le había sido quitada la vida a su alma. Lo que pasa es que él la volvió a tomar. Entonces, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, le había sido quitada la vida a su alma. Y antes de morir el cuerpo, él había vuelto a tomar su vida, la de su alma. Entonces nos había salvado el alma. ¿Te das cuenta que no es cuerpo por alma, ni sangre por alma?
en Levítico 17 dice, la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo no había sido quitada, no había muerto físicamente y ya nos había salvado el alma, porque era alma por alma. Por eso. Y cuando Cristo puso la vida de su alma y la volvió a tomar, nos salvó el alma, porque Él pagó con el desamparo. El desamparo fue de día y de noche, eterno. Entonces pagó exactamente lo que debían pagar nuestras almas y así nos salvó. Entonces ahora, en el capítulo 19 del libro de Hechos, se encuentra Pablo con estos discípulos de Apolo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y se encontró con los discípulos de Apolo. Entonces los discípulos de Apolo habían creído, yo creo, pero ¿en qué? En un anuncio diferente al Evangelio. El Evangelio es el anuncio de la muerte de Cristo por nuestros pecados, para salvar el alma. Que Cristo murió la muerte de nuestras almas por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo. No que Cristo derramó su sangre para salvar nuestras almas. Cristo murió por nuestros pecados, muerte del alma. Entonces el anuncio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ya? Entonces hay que agarrarse de esta palabra porque dice si os asís a la palabra que os prediqué. Y la palabra que prediqué es muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Este es el anuncio. Si el anuncio cambia, sería diferente entonces este anuncio. Si fuera que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, que Cristo derramó su sangre por los pecados, es un anuncio diferente. Es un anuncio diferente, no es el mismo anuncio. Porque se está hablando de dos elementos diferentes. Aquí la muerte es la muerte del alma de Cristo. Cristo murió, la muerte de nuestras almas, por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo. Conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Y si alguien te anuncia algo diferente, algo distinto a esto, y te dice, Cristo derramó su sangre por los pecados de nosotros, es un anuncio diferente. Se está saltando la muerte. Se está saltando la muerte. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú morirás por tus pecados. Muerte. La muerte es separación. Que Cristo gustó la separación, el desamparo, murió por los pecados de nosotros. Este es el anuncio en el cual tú tienes que agarrarte. Si os asís, si os agarráis a la palabra que os prediqué. Entonces Apolos estaba anunciando fervorosamente el bautismo de Juan. Entonces aconteció, capítulo 19 de Hechos, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no lo habían recibido. Porque habían creído, pero en un anuncio diferente. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Y cuando Pablo les anuncia el Evangelio, ellos lo creyeron y ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, lo importante es lo siguiente. Hay personas que nunca en su vida han reconocido, arrepentimiento, reconocimiento. ¿Se escucha el micrófono? ¿Se sigue escuchando el micrófono inalámbrico? Voy a hablar por si acaso se me desconectó el micrófono inalámbrico, voy a hablar con voz alta. Hay personas que nunca en su vida han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Esa parte del arrepentimiento es fundamental, reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte y haber quedado condenada a la muerte el alma, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿No se ha desconectado? Sí, funciona el micrófono. Nunca han habido personas que nunca han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Eso no lo han reconocido nunca. Solamente reconocen que cometen ciertos pecados que no son condenables con la muerte del alma. Entonces ellos cuando dicen que se arrepienten, dicen que se arrepienten de sus pecados y que Cristo les salvó de una vida en el pecado. Y que supuestamente ahora ya ellos ya no pecan. Supuestamente pecan poquitito. Que Cristo lo que les salvó fue de una vida en el pecado, de una vida en las drogas, de una vida en la prostitución, pero de que les haya salvado su alma que estaba condenada a la muerte, ¿por qué si ellos nunca se han visto con su alma condenada a la muerte?
Por eso que ellos siempre apelan a la sangre de Cristo. Son santurrones. Nunca se han visto gravemente condenados a la muerte del alma. Nunca se han visto así, hasta el día de hoy. Por eso que cuando las personas dicen, para que tú seas salvo, el anuncio que hacen es diferente. Dicen, deposita tu fe en la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo es preciosa, pero no es para salvar el alma. La sangre de Cristo es para limpiar, expiar, hacer redención de las almas ya salvadas. La sangre de Cristo nunca fue para salvar. Fue para mantener en el pacto a los que ya entran por la fe en la muerte de Cristo. Es por eso que Cristo, celebrando la cena, cuando toma la copa, donde estaba el vino simbolizando su sangre, Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. No para. ¿Entienden la diferencia entre del y para? Entre la proposición del y la preposición para son diferentes. Esta es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, esta sangre es para la limpieza de todos aquellos que ya fueron salvos. Igual que en el antiguo pacto, la sangre era vertida 7 veces sobre el propiciatorio para hacer expiación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto. No por el pueblo de los amorreos, jebuseos, eteos, egipcios, moabitas, filisteos. No, para ellos no. Ellos no estaban en el pacto con Dios. La sangre solamente es para los que están en el pacto, para los que ya son salvos. Todos los israelitas y algunos gentiles que estaban en el pacto con Dios, la sangre les hacía redención, limpieza, purificación, reconciliación. Por eso en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos nosotros los ya salvados, porque el apóstol Pablo cuando le escribe a los efesios, le está escribiendo no todos los efesios, le está escribiendo a los efesios santos, apartados, salvados, a ellos. En quien tenemos nosotros los salvados, redención por su sangre, el perdón de los pecados que seguiremos cometiendo los salvados, porque no nos son quitadas las inmundicias de la carne cuando somos bautizados. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y dice claramente el apóstol Juan cuando está escribiendo a las personas con vida eterna. Los 5 capítulos de la primera epístola han sido escritos exclusivamente a personas con vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Todas estas cosas, incluyendo Primera de Juan 3:6, Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:8, 9 y 10, Primera de Juan 2, todas estas cosas. En Primera de Juan 1:8, entendiendo que se está escribiendo a personas con vida eterna, Juan se está incluyendo y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, los que tenemos vida eterna, pecados que seguiremos cometiendo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué son limpiados los pecados de los que cometen los salvados con vida eterna? Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre es accesible por los que ya somos salvos, no para ser salvos. En cambio, cuando te dicen a ti, para que tú seas salvo, de que le sea quitada la vida a tu alma, deposita tu fe en la sangre de Cristo, te están anunciando el evangelio diferente. Y es muy probable que las personas no sean objeto de que Dios les sumerja el Espíritu Santo. Porque esa es otra forma por la cual la persona no es salva. La persona es condenada, primero, por no creer en el verdadero evangelio. El que no creyera en el evangelio será condenado. Marcos 16:16. Por no creer en Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la persona también es condenada por creer en el Evangelio, pero exento de fe, que es otra manera de no creer. Y tercero, por creer, pero en un Evangelio diferente. En un Evangelio diferente al anuncio que el apóstol Pablo nos anuncia. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Este es el anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces la fe para ser salvo tiene que estar puesta en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Para la salvación de que el alma le sea quitada la vida, la salvación del alma, salvación de la muerte del alma, salvación del infierno, del juicio, del lago de fuego, fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Pero lamentablemente surgen personas que pervierten el Evangelio y dicen que el Evangelio es la sangre de Cristo. No, el Evangelio es la muerte de Cristo, no la sangre. La sangre tiene el propósito bendito de limpiar y reconciliar y hacer redención de las almas que pecan siendo ya salvas. ¿Ya? Es el detergente espiritual que limpia los pecados de los ya salvados. Cuando un salvado, que ya tiene la vida eterna, comete pecados, su conciencia queda acusándole. Entonces él no se siente digno para servir al Señor.
Entonces el salvado debiera depositar fe que la sangre de Cristo le limpia, le hace redención y él puede levantarse y volver a servir al Señor predicando el Evangelio, cobrar ánimo para poder servir al Señor con limpia conciencia. Es por eso que en Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿A quién le está diciendo esto? A los salvados. Cuando una persona peca y cae en pecado, se siente indigno de servir al Señor. No, yo no voy a predicar el Evangelio si mi conciencia me acusa. Esa persona tiene que depositar fe en la sangre de Cristo, porque él ya ha sido salvo. Fue salvo porque depositó su fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Depositó su fe en el Evangelio. Entonces, para poder servir al Señor, desintoxicándote de la conciencia que te acusa, la sangre de Cristo. El salvado, cuando comete pecados, se siente indigno de servir al Señor, se contrista al Espíritu Santo. Entonces él tiene que apelar a la sangre de Cristo, depositar fe en la sangre de Cristo, creer que la sangre, apelable al Padre, el Padre se olvida de nuestros pecados y quedamos cuenta cero moralmente, para servir al Señor con libre conciencia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, a vosotros que ya tenéis vida eterna, que estáis en el nuevo pacto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Siéntete con derecho a servir al Señor, apelando a la sangre de Cristo bendita, sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, a los que ya hemos sido salvos, no para ser salvos. Entonces, tal como estos discípulos de Apolo habían creído, pero en un anuncio diferente, no había sido sumergido el Espíritu de Cristo. Y en Romanos 8:9, advertencia: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso que antes de venir Cristo a buscar a su iglesia, el Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Vírgenes con aceite y vírgenes sin aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Todos cristianos, juntos, esperando el rapto, pero unos no entraron, y otros entraron. ¿Qué es lo que condicionó todo? El aceite. Las vírgenes prudentes tomaron el aceite, lo recibieron, lo tenían, que nos guía al encuentro con el novio. En cambio, el aceite es el Espíritu Santo, que es las arras, la prenda en garantía de nuestra herencia en los cielos. Y si alguno no tiene las arras, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por muy cristiano que sea, será una virgen insensata sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Cristo morando dentro. Para que tú seas salvo y entres al cielo cuando venga el arrebatamiento, o si te mueres te vayas al cielo, tú tienes que tener al Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, advertencia: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y para que Dios sumerja el Espíritu de Cristo en ti, tú tienes que creer con fe en el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio, no que haya otro, es el único. Y este es el anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y sois salvos si os asís, si os agarráis a esta palabra que os prediqué. Si no, si os agarráis a otro anuncio, no sois salvos. Dios nos sumerge el Espíritu Santo. Te conviertes en una virgen insensata sin aceite en tu vasija. Bien, mi querido amigo, para que tú entiendas que no es lo mismo creer que creer con fe. Y no es lo mismo creer en un evangelio diferente que creer en el verdadero evangelio. Motivos por los cuales la persona no es salva: por creer en un evangelio diferente. O por creer en el verdadero evangelio, pero exento de fe. Y definitivamente por no creer. Que Dios les bendiga.